Hola, bueno, vamos a ver hoy análisis de funciones, ¿sí? Bueno, para hacer el análisis de una función, lo primero que vamos a hacer siempre, y aunque no me lo pidan, es determinar el dominio. Recordemos cuáles son las restricciones, ¿sí?, que afectan al dominio de una función, es decir, el dominio de la función son el conjunto de todos los valores de la variable, generalmente x, para los cuales la función está definida, o sea, la fórmula de la función resulta operable. Entonces vamos a considerar tres restricciones. Primero, recordemos que no es posible dividir por cero. Esto va a afectar al dominio de las funciones racionales o fraccionarias, como por ejemplo la función f de x, 2x menos 5 sobre 3x más 6. Bueno, el denominador no puede valer 0, por lo tanto, como 3x más 6 no puede valer 0, 3x va a ser distinto de menos 6 y x distinto de menos 6 dividido 3, es decir, distinto de menos 2. Bien. Ahora, la segunda restricción se refiere a la radicación. No es posible obtener una raíz que tenga índice par, por ejemplo una raíz cuadrada, cuarta, etc., de un número negativo. O sea que el radicando, el contenido de la raíz, tiene que ser siempre positivo, es decir, mayor o igual que 0. Entonces, por ejemplo, en la función f de x igual a la raíz cuadrada de 2x menos 10, como 2x menos 10 tiene que ser mayor o igual que 0, 2x mayor o igual que 10, x mayor o igual que 10 dividido 2, es decir, mayor o igual que 5, y eso nos da el intervalo que va de 5, incluido, hasta el más infinito. Y la tercera restricción se refiere a las funciones logarítmicas. El argumento de un logaritmo no puede ser negativo ni puede valer 0. No existen los logaritmos de 0 ni de números negativos. Por ejemplo, en la función f de x igual al logaritmo natural de 4 menos x, 4 menos x tiene que ser positivo, es decir, mayor que 0, 4 mayor que x, que es lo mismo que decir x menor que 4, y esto nos da el intervalo abierto de menos infinito a 4. Bueno, en segundo lugar, después de determinar el dominio, nos vamos a ocupar de determinar los intervalos de crecimiento, decrecimiento, extremos locales o relativos. Es lo que vamos a ver, o sea, obviamente se podrían hacer otras cosas si es que me las piden, como analizar la continuidad, determinar las asíntotas, ¿sí? Por eso les recomiendo que vean, hay un video sobre la obtención de asíntotas, hay otro sobre continuidad, ¿sí? Y bueno, también puede ser que me pidan las intersecciones con los ejes, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a ocupar de analizar ahora el crecimiento y la determinación de los extremos relativos o locales, es decir, los máximos y mínimos de la función, ¿sí? Bueno, vamos a considerar que cuando la función alcanza un valor máximo o un valor mínimo, en ese punto la recta tangente es horizontal, ¿sí? Como la recta tangente tiene una pendiente y esa pendiente es igual al valor de la derivada en determinado punto para determinado valor de x, ¿sí? Cuando la recta tangente es horizontal, su pendiente vale 0 y por lo tanto una función continua y derivable alcanza un extremo cuando su derivada vale 0, porque la derivada es igual a la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Así que si la derivada es igual a 0, la recta va a alcanzar un máximo o un mínimo. Bueno, después, consideramos que cuando la función crece, la recta tangente va a tener una pendiente positiva, porque va acompañando a la función, o sea, la recta tangente también va a ser creciente cuando la función crece. Y cuando decrece, la pendiente de la recta tangente va a ser negativa, ¿sí? Como la pendiente, dijimos, que es igual al valor de la derivada en ese punto, va a cumplirse que la función crece cuando la derivada es
positiva, ya que la recta tangente va a tener una pendiente positiva, y decrece cuando la derivada es negativa, porque la recta tangente va a tener también pendiente negativa. Bueno, veamos, resumiendo todo esto, cuál sería el procedimiento que nos conviene seguir para analizar una función y después lo vamos a reforzar con algún ejemplo. Bueno, el procedimiento consiste en, primero, siempre determinar el dominio, siempre, me lo pidan o no me lo pidan, vamos a obtener el dominio de la función. En el segundo paso vamos a averiguar la derivada y después vamos a averiguar los ceros de la derivada. Bueno, y considerando después los valores de x excluidos del dominio, si los hubiera, y los ceros de la derivada, vamos a dividir el dominio de la función en intervalos, considerando todos esos valores de x, ¿sí? Bueno, determinamos después los conjuntos de positividad de la derivada, o sea, vamos a determinar el signo, si la derivada es positiva o negativa en cada intervalo, y para eso elegimos un valor cualquiera arbitrario de x en cada uno de los intervalos y lo reemplazamos en la fórmula de la derivada. Estamos aplicando el teorema de Bolzano. Una vez que determinamos los conjuntos de positividad y negatividad de la derivada, podemos decir lo siguiente. Si la derivada es positiva, cuando la derivada sea positiva, es decir, mayor que 0, la función va a ser creciente. Cuando la derivada sea negativa, la función va a ser decreciente. Y cuando la derivada sea igual a 0, la función alcanzaría un extremo, es decir, un máximo o mínimo, ¿sí? En ese punto donde, bueno, para aplicar esto, la función tiene que ser continua y obviamente derivable, ¿sí? Porque tengo que poder calcular la derivada en el punto, ¿sí? Vamos a ver más adelante en otros videos que una función puede no ser derivable, por lo tanto no me serviría este criterio, este procedimiento, y sin embargo alcanzar un valor extremo, un máximo, un mínimo, como por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, la función módulo, cuyo gráfico tiene así una forma de B, de B corta, y en el punto donde la función tiene su vértice, que va a haber ahí un extremo, puede ser un máximo o un mínimo, la función no resulta derivable y sin embargo tenemos un extremo y la función, a pesar de no ser, es continua, digamos, la función en ese punto, en el vértice, es continua, pero no derivable. Recordemos que la continuidad es una condición necesaria para la derivabilidad, aunque no es una condición suficiente, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver después en otros videos. Ahora vamos a ver, como refuerzo de lo que acabamos de ver, un ejemplo para entender bien el procedimiento. Bueno, vamos a trabajar con un ejemplo, vamos a poner una función cualquiera, vamos a tomar como ejemplo una función f de x y vamos a poner 2x sobre x al cuadrado más 4. Bueno, lo primero dijimos que vamos a hacer es determinar el dominio de la función, pero cuando yo tengo x al cuadrado más 4, esto tiene que ser diferente de 0, por lo tanto x al cuadrado distinto de menos 4, pero esto se cumple para todo número real, ya que el módulo de x, ¿sí?, tiene que ser distinto de la raíz cuadrada de menos 4 y esto no existe en números reales, o sea, nunca se va a anular el denominador y por lo tanto la conclusión es que el dominio para esta función es el conjunto de todos los números reales, o sea, no tiene restricciones, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver, vamos a continuar con la parte de crecimiento y decrecimiento, para lo cual lo primero que vamos a hacer, este era nuestro primer paso, ¿sí? El segundo paso, vamos a averiguar la derivada de la función. Se trata de un cociente, aplicamos la regla de un cociente. Recordemos que si nosotros tenemos que f de x es una función u dividido otra función b,
la derivada de f va a ser la derivada de u por b sin derivar, menos u sin derivar por derivada de b, sobre b al cuadrado. Entonces lo aplicamos acá. La derivada de 2x es 2 por x al cuadrado más 4 sin derivar, menos 2x sin derivar por la derivada de x al cuadrado más 4, que es 2x, todo esto sobre el cuadrado del denominador, o sea, x al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Me queda, aplicando la distributiva, 2x al cuadrado más 8 menos 4x al cuadrado sobre x al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto sería menos 2x al cuadrado más 8 sobre x al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Tenemos acá la derivada. Bien. Ahora el paso siguiente es obtener los ceros de la derivada, ¿sí? O sea, vamos al paso 3, ¿sí? Donde vamos a obtener los ceros de la derivada. Entonces, vamos a hallar entonces ceros de f derivada de x. Bueno, tenemos que menos 2x cuadrado más 8 sobre x al cuadrado más 4 tiene que ser igual a 0. Bueno, como esto va a pasar multiplicando al 0, se anula y los ceros los voy a sacar del numerador. Entonces me queda menos 2x al cuadrado, pasamos el 8 negativo, el 2 pasa dividiendo y como es menos 8 dividido menos 2, acá me va a dar 4. Por lo tanto, el módulo de x va a ser igual a la raíz de 4, con lo cual tengo dos posibles soluciones. O x vale menos 2 o x vale 2. Esos son los ceros, ¿sí?, de la derivada. Entonces, bueno, como el dominio eran todos los reales, dijimos que íbamos a dividir el dominio en diferentes intervalos, ¿sí? Bueno, y vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar, entonces, la recta numérica real, ¿sí? Bien, acá tengo los números reales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo obtuve dos valores. El dominio eran los reales, no había exclusiones, pero voy a tener el menos 2 y el 2. Entonces mis intervalos van a ir ¿de dónde? De menos infinito a menos 2, de menos 2 a 2 y de 2 a el más infinito. Bueno, y ahí vamos a analizar el signo de la derivada. O sea, vamos a considerar de menos infinito a menos 2. Vamos a poner acá menos 2 también, el punto, de menos 2 a 2. Acá tengo intervalos, siempre intervalos abiertos, el 2 y del 2 al más infinito. Entonces acá yo tengo representados todos los intervalos y todo el dominio de la función. Entonces vamos a poner acá la derivada y acá vamos a poner la función. Y vamos a tratar de determinar el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos. Para eso vamos a elegir valores arbitrarios de x, ¿sí?, en cada uno de los intervalos y lo vamos a asociar a el crecimiento, o sea, el signo de la derivada lo vamos a asociar al crecimiento o decrecimiento de la función. Entonces, lo que sabemos es que acá, en menos 2 y en 2, la derivada vale 0, y ahora vamos a ver, por ejemplo, elegimos un valor cualquiera, por ejemplo, puedo elegir el menos 3 y lo reemplazo en la derivada. ¿Cuánto vale f derivada en menos 3? Bueno, no me interesa el valor en sí, sino el signo. Bueno, vemos la fórmula de la derivada y hacemos menos 2 por menos 3 al cuadrado más 8. La parte de abajo es x al cuadrado más 4 al cuadrado.
Bueno, acá menos 3 al cuadrado es 9, por menos 2, menos 18, más 8, y abajo no me importa en realidad cuánto da, sino que me va a dar positivo porque está elevado al cuadrado y nunca vale 0, así que eso siempre va a ser positivo, y como arriba me queda negativo, menos 10, esto va a ser negativo porque es menos dividido más. O sea que como es negativo, acá la función es decreciente. Bueno, elegimos un número que esté entre menos 2 y 2. ¿Sí? Por ejemplo, podría averiguar cuánto vale la derivada en 0. Podríamos elegir acá el 0. Entonces, por ejemplo, f de 0, bueno, en la fórmula se va a anular, el primer término va a quedar 8, como abajo hay un número positivo, va a quedar más dividido más, esto va a ser positivo, acá entre menos 2 y 2 la derivada es positiva, eso indica que la función crece, ¿sí? Y averiguamos ahora cuánto vale la derivada en un punto que esté a la derecha del 2, por ejemplo en 3. Entonces f derivada en 3, como sería menos 2 por 3 al cuadrado más 8, abajo da positivo, arriba va a dar menos 18 más 8 otra vez menos 10, menos dividido más, esto va a ser negativo y por lo tanto acá la función decrece. Bueno, si analizamos ahora los intervalos como de menos infinito a menos 2 decrece y a partir del menos 2 crece, acá en este punto voy a tener un mínimo en x igual a 2. Y como en 2 deja de crecer para comenzar a decrecer, en 2 voy a tener un máximo. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos un esbozo de lo que sería el análisis de una función, la determinación de los extremos, relativos o locales, y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. En próximos videos vamos a ver otros ejemplos, por ahí un poco más complejos, vamos a ver cómo graficamos finalmente a la función, de poder por lo menos esbozar un gráfico aproximado, y continuamos también con otros temas de análisis matemático, álgebra, física, biofísica y química. Gracias y nos vemos en próximos videos.